Muy buenas tardes a todos, muchos saludos y vamos a dar comienzo a este directo con la doctora Sara Barreda que vamos a hablar va a ser un conversatorio sobre los problemas y los efectos que tiene el moho y las micotoxinas en la salud. Vamos a ver, creo que ya se está uniendo. Vale, un segundito. A ver si ya se conecta. Hace una semana aproximadamente hicimos un directo con la experta en remediación e inspección de moho, Maxine Gómez, de los Estados Unidos. Nos conectamos con ella y tuvimos la oportunidad, la posibilidad de hablar, de plantear cómo resolver situaciones como las que habían pasado desgraciadamente en Valencia. Hoy tenemos a la doctora Sara Barreda, que nos va a hablar, ¿sí?, de todo lo que implica el moho y las micotoxinas en la salud. Pero estamos teniendo un pequeño inconveniente que no estamos pudiendo. A ver si podemos darle entrada a la doctora. Aquí estamos. Ahora, Hola, Juli. ahora, Sara. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchos saludos. Igualmente, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Lo hemos conseguido, nos hemos podido conectar. La tecnología nos lo ha permitido al final. Qué bien, Sara. Pues, bueno, mientras que entrabas, les comentaba que hacía una semana habíamos estado hablando con una experta, es una especialista que reside en Florida, en Estados Unidos, que están muy acostumbrados bueno, desgraciadamente, viven de forma periódica con desastres naturales y por inundación. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar sobre lo que implicaba, pues, en definitiva, el moho, en lo que iba a significar posteriormente después de un desastre como este. Y hoy poder hablar contigo y bueno, esto había sido pues una iniciativa tuya que te dije que sí inmediatamente, porque también las personas tienen que comprender el impacto que tiene esto sobre la salud. Pero bueno, Sara, preséntate también a la comunidad que nosotros tenemos para que te conozcan, que creo bueno, es un lujo tenerte. El placer es mío. Primero, darte las gracias, Julián, por estar ahí, por estar abierto a la colaboración, a que expandamos el mensaje, ¿no?, que es tan importante. Yo siempre recordaré, ¿no?, que hace un año y medio, cuando a mí el moho me dejó, ¿no?, siendo un hospital, me costó mucho conectar con profesionales con los que no me pudiera sentir juzgada o que pensaran que me estaba volviendo loca por hablar, ¿no?, del moho. Y recuerdo haber tenido esa conversación contigo y llegar a ese punto de alivio de decir, bueno, no estoy sola, ¿no? No me estoy volviendo loca, hay gente que tiene esta visión, hay gente que lo puede ver también, ¿no? Y un poco el objetivo de este live es que realmente pongamos ahí con palabras un poco sencillas y llanas qué es lo que ocurre, para que las personas sepan que esto está, ¿no?, como parte de las capas que hacen un poquito de disrupción de la salud, y que es muy interesante cuando lo vemos, cuando lo detectamos y cuando lo tratamos, ¿no?, en la mejoría que los pacientes pueden hacer. Así que, de forma muy resumida, yo soy médico, inicialmente especializada en pediatría, cuidados intensivos, transporte, y evolucionada a la medicina funcional tras caminar mi camino de salud también, tras darme cuenta, ¿no?, con los años que toda mi carga, ¿no?, traumática, como el estrés de pues este tipo de trabajo que yo hacía y cómo la carga tóxica que yo estaba acumulando y que en ese momento no estaba viendo me destruyó, ¿no?, la salud. Y un poco en ese camino de reencontrarme, de explorar diferentes formas de medicina, a ver, ¿no?, cómo podía yo resolver y devolverme a un estado de homeostasis, que decimos, ¿no?, como de balance, de vuelta a mi fuerza, a mi poder.
pues llegué a la medicina funcional, que es una forma de medicina que aquí en España todavía es un poquito desconocida, pero que nace en los Estados Unidos. Es una medicina dada por médicos con todo el respaldo científico y que se enfoca, ¿no?, en buscar la causa raíz del síntoma en lugar de etiquetar, ¿no?, el síntoma enfermedad. Nos preguntamos por qué está sucediendo esto y lo hacemos con una visión holística, que vemos pues el ser, ¿no?, en su totalidad, con la interconexión de todos los sistemas corporales, ¿no? Entonces, evidentemente, todo lo que es la medicina medioambiental es una gran parte, ¿no?, de lo que hacemos, porque lo que sí estamos viendo, lo que los estudios nos están demostrando, es que el 90% de las enfermedades crónicas, ¿no?, y de entre ellas están las dos principales causas de mortalidad en el mundo, la enfermedad cardiometabólica y el cáncer, están en un 90% causadas por el exposoma, es decir, todo aquello a lo que nos hemos expuesto desde que nacimos, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué ha sido mi historia de vida? ¿Qué impacto ha tenido esa historia de vida en mi biología? Y cómo esa relación que estoy teniendo con el medio ambiente, ese estilo de vida, está modulando la expresión de mis genes y está dándome, ¿no?, me está creando la realidad que yo estoy viviendo en este momento. Así que todo esto, yo creo que podemos saltar ya realmente a que hablemos un poquito del gran tema, ¿no?, del moho, las micotoxinas. Tú eres un experto en detección, en remediación, en hogares, aquí en España. Y bueno, o sea, si quieres, pues comienzo yo hablando un poquito de lo que es y vamos Ujú. haciéndonos un poco la pelota para compartir los puntos de vista. Magnífico. ¿Te parece? Me parece estupendo. La, la enfermedad o la toxicidad por moho y micotoxinas es una enfermedad inflamatoria que tiende a cronificar y que afecta a muchísimos sistemas corporales. ¿Vale? Desencadena lo que llamamos la respuesta inflamatoria crónica, que al final esto pues, puede dar síntomas de todo tipo dependiendo de cuáles sean nuestras vulnerabilidades genéticas, ¿verdad? Hay personas que les va a afectar más el sistema nervioso, otras al riñón, otras les va a afectar más al intestino. Entonces, es una enfermedad que se produce por ambos factores. Es importante recordar que el moho es un hongo, ¿vale?, que lo tenemos todos bastante claro, pero el moho, el hongo, o sea, secreta esporas, que son las que utiliza para reproducirse. Y estas esporas son las que están más implicadas, ¿no?, en los procesos de asma. Esto sí que la medicina convencional sí que lo contempla, ¿no? O sea, las esporas que entran en el pulmón y que desencadenan una respuesta que es más de tipo alérgica. Pero la parte que la medicina convencional no ve es que además el moho, para crear su espacio, protegerlo, para evitar, ¿no?, que ser erradicado, también crea micotoxinas, ¿no? Hay hasta 300 tipos de moho detectados que crean micotoxinas, y estas micotoxinas son realmente muy tóxicas para el cuerpo, ¿no? Y tienen la capacidad, ya no solo, ¿no?, las esporas esas o el hongo, de que nos pueden afectar más a nivel superficial, sino que la micotoxina tiene la capacidad de penetrar profundamente en nuestros tejidos, ¿no?, ya sea porque la hemos consumido con alimentos contaminados, ya sea porque la hemos inhalado, porque vivimos en un hogar que está infestado, ya sea porque, bueno, directamente pues entrado en un contacto directo. Sí, qué bien, porque fíjate que este es un punto clave, ¿no? Porque muchos de nuestros clientes, que también son pacientes de médicos de corte ambiental, ¿no?, con los que colaboramos, igual que contigo, pues claro, muchos, cuando llegas a ellos, te has dado cuenta, o sea, cuando han llegado a vosotros como médicos, llevan todo un recorrido, ¿sí?, atravesando y sufriendo las consecuencias de lo que es la incomprensión, porque nadie les sabe decir bien por qué están así. Y esto, claro, cuando descubren, ya digo, nosotros lo vemos con ellos, compartimos, y es que eso es una luz, ¿no?, enorme Mm. a un túnel oscuro donde se meten producto del moho y las micotoxinas en particular, ¿no? Entonces, qué bien que haya profesionales en España poco a poco, ya que la medicina ambiental todavía no es una especialidad en concreto, pero que esperemos que dentro de un tiempo no muy largo sí que lo pueda ser, ¿no? Ya está Sí, sucediendo, ya está sucediendo. sí. Como tú bien dices, Julián, el paciente típico, hablando un poquito, ¿no?, de cuál es el paciente típico, ¿no?, en el que sospechamos
toxicidad por micotoxinas. Porque aquí en ujú, España todos sabemos lo que es el moho, a nadie nos gusta, nadie lo queremos en nuestra casa, pero yo creo que lo que nos falta es esa conciencia de saber ujú, que realmente la FDA, ¿no? La Food and Drug Administration, donde que realmente regula mucho las leyes médicas, lo reconoce como una toxina productora, o sea, cancerígena, además, ¿no? O sea, es proinflamatoria, es cancerígena y esto en otros países, por ejemplo, ¿no? Yo he vivido en Inglaterra, en Suiza, a mí me asombraba en aquellos entonces que no tenía el conocimiento ¿no? O sea, venía pues de la medicina convencional, como un problema en el hogar, una sospecha, volaban a casa. O sea, tanto el propietario, venían con un equipo de inspección, inspeccionaban, era algo y yo decía, esta gente, ¿cómo pueden ser? Están ujú, locos, ¿no? Las primeras ujú, sensaciones como, solamente yo tenía también una pareja que era suizo y estaba obsesionado a todas partes que íbamos, miraba, entraba en el hotel, buscaba el móvil, decía, hay algo que la vida me está queriendo decir y que no lo estoy pudiendo ver todavía, ¿no? Entonces, primero es un problema de salud importante que vemos en la raíz de muchas condiciones inflamatorias crónicas, incluidas la autoinmunidad y el cáncer. Eh, Evidentemente, nunca es una cosa. Sería muy fácil hacer medicina si solo fuera el moho, solo fuera el implante mamario, solo fuera, ¿no? la onda electromagnética. ujú, Pero normalmente el tipo de paciente que nos llega es un tipo de paciente, como tú bien has dicho, que ha estado dando bandazos por muchos profesionales y que ha hecho muchísimo por su salud y no acaba de encontrarse bien. Incluso muchos, cada vez que entran en procesos de desintoxicación, protocolos así un poquito más alternativos, se enferman mucho más. Entonces, son pacientes, o sea, como he dicho antes, pueden dar síntomas de todo tipo, pero sobre todo vemos como mucha afectación neurológica psiquiátrica. De hecho, la medicina convencional los envía al psiquiatra continuamente, ¿no? Hay mucha del sistema nervioso porque la micotoxina tiene esa avidez por la grasa, ¿no? O sea, es una toxina liposoluble que le gusta estar en la grasa, se disuelve en la grasa y el órgano que más grasa tiene en el cuerpo es el sistema nervioso. Entonces, entra en el sistema nervioso, activa, ¿no? El sistema inmunitario y la glía, ¿no? El sistema inmunitario y el sistema nervioso y entramos en un proceso de lucha continua que como es tan difícil eliminarla o no estamos haciendo nada para eliminarla, pues se genera una respuesta inflamatoria que cronifica. Muchas entidades, autoinmunidad, cáncer, las fibromialgias, tenemos cada vez más estudios que vemos que una fibromialgia han hecho estudios de orina y en el 100% de los pacientes han encontrado micotoxinas, ¿no? Trastornos por déficit de atención, autismo, hiperactividades en niños, deficiencias un poco del coeficiente intelectual, todas estas, muchísima relación. Metales pesados, que además alimentan al hongo, ¿no? Y suele haber también mucha toxicidad, ¿no? En cuanto a síntomas, los que quieras. Es una inmunosupresión, una inflamación, pacientes que se hacen reactivos a todo, ¿no? El típico paciente que está en una dieta súper, ¿no? restrictiva, se lo ha quitado todo y a todo le sienta mal. ujú, Algo muy curioso suele ser, les suelo preguntar, ¿cómo te sienta el ajo? ¿Cómo te sienta el tomillo? ¿Cómo te sienta la albahaca? Y es muy curioso que la mayoría de pacientes que están padeciendo este problema te van a decir que el ajo no lo pueden ni oler, que la ujú, albahaca les sienta fatal, que el tomillo les exacerba los síntomas. ¿Por qué? Porque son al final plantas, son botánicos que tienen capacidad antifúngica y les desencadenan también ujú. síntomas. Así que es un poco, o sea, síntomas de todo tipo, eh, pero paciente que ha estado en muchos médicos, que ha hecho muchas cosas que lo han un poco desahuciado, ¿no? Como le han puesto la etiqueta enfermo crónico, fibromialgia, síndrome depresivo, ansiedad, un montón de trastornos psicóticos o paranoides, ¿no? Porque evidentemente Ya, se vuelven paranoicos con el, o sea, no es que se vuelvan paranoicos, es que se hacen tan sensibles, ¿no? al medio ambiente y sobre todo al campo electromagnético, que pues evidentemente pues a veces desafortunadamente se les cataloga, ¿no? de personas eh, con trastornos psiquiátricos. Así que es un poco como nos llega. Yo creo que por ahora todavía hay que tener una alta sospecha. Paciente enfermedad crónica que no está pudiendo resolver sus síntomas, yo voy a preguntar directamente, voy a hacer algún test. Ahí tenemos cuestionarios que son gratuitos de la doctora Jill Crista, que fue una de las mentoras con las que yo me formé, que nos puede dar una buena, eh, nos puede ayudar a objetivar un poco, ¿no? Cuán probable es que estemos ante una situación de toxicidad por micotoxinas y bueno, y a partir de ahí pues
iniciar un proceso más diagnóstico, ¿no? Con test funcionales para detectar, ¿no? Para ver si estas micotoxinas están en el cuerpo o no. Fíjate que, claro, muchas personas con las que hablamos, que nos escucharán, a veces piensan, bueno, yo no veo el moho en la pared, sí, yo no veo el moho, pero el moho evidentemente es algo que está en todo, que es imprescindible para la propia naturaleza, es necesario, está absolutamente en todo. Pero otra cosa es que llegue a nuestro hogar, encuentre las condiciones adecuadas para poder colonizar el alimento y a partir de aquí, bueno, pues claro, si esto sucede o sucede después de daños por agua, una inundación, etcétera, las posibilidades de generar no solamente que colonice el moho, sino que se generen micotoxinas es muy grande. Pero no siempre el moho se ve, ¿sí? Nosotros cuando hacemos inspección normalmente buscamos justo el moho que no se ve, porque el que se ve ya sabemos que tenemos una infectación de alguna manera, ya sea por una condensación de la vivienda. Muchas viviendas a día de hoy, tal como se construye, sufren de condensación crónica, pero luego, porque no están bien hechos digamos, en la parte, sufrimos lo que sería remontes capilares, como una especie se acumula el agua, ¿no? En las zonas bajas, en las zonas de cimiento de la vivienda, empezamos a tener problemas. Eso se ha visto muchas veces, ¿no? Abajo, un descascarillamiento de la pintura, se nota todo el zócalo. Todo esto es un problema del drenaje, es un problema de ese remonte capilar o las impermeabilizaciones que no están bien hechas, ya sea en las juntas de entre paredes y tejados, justamente también en la zona de ventanas. Todo esto al final nos va a generar, en definitiva, una situación que va a favorecer la entrada de mohos. Y claro, en el momento que tengamos una humedad relativamente alta, estamos ahora en época de lluvias, el moho no se muere, el moho queda inactivo porque es un superviviente tremendo, tremendo. Biológica en el pasado, o sea, se ha usado como arma biológica y nuestros ancestros, ¿no? O sea, quemaban literalmente, ¿no? En la historia se quemaba lo que estaba infestado por hongos, ¿no? O sea, que esta Sí. nueva realidad que estamos viviendo ahora de que lo hemos aceptado como parte de nuestros hogares y que el gobierno no hace nada, ¿no? Con todos los contratos de alquiler de este aspecto es realmente Sin disculpa que duda. No, 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 sin duda, porque es que cuando hablábamos con Maxine, esta experta en remediación en Estados Unidos, claro, allí hay una legislación a años luz de lo que está sucediendo aquí, en Europa, particularmente en España, donde, donde hay, vamos, es que sales de la vivienda, de la casa, como tengas una mancha, sí, de medio metro, de 50 centímetros de moho, te sacan de la casa. Y evidentemente no te dan la posibilidad de una certificación de habitabilidad, vamos, realmente es bastante, es muy grave y además muy estricto, ¿no? En todo el proceso y en todo el trabajo, ¿no? Y esto es algo que para nosotros, nuestra escuela, igual que la tuya, pues se ha basado está en Estados Unidos, donde están los mayores especialistas, tanto a nivel médico, pero también a nivel de inspección y de remediación. Y, pero yo digo, creo que es muy importante que nadie quede como ajeno. Si yo no tengo una problemática muy, muy fuerte de salud, como has comentado, no veo el moho en las paredes, ¿sí? Nunca he tenido una inundación, nunca he sufrido daños por agua, rotura de cañerías. ¿El moho es algo ajeno a mí? No, no, en no. absoluto. Como tú bien dices, Julián, o sea, forma parte del ecosistema y ahí fuera, en la naturaleza, el mono es nada maligno. El problema es cuando está fuera, ¿no? De toda esa organización de la naturaleza, ¿no? Donde tiene su sol, donde tiene su brisa, donde puede crecer, ¿no? En el hogar. Yo siempre digo que hay como tres grandes mitos del moho. El primero es que la gente cree que el moho siempre se ve y se huele,
y para nada es así, la mayoría de veces ni lo vemos ni lo leemos. Los que somos seres hipersensibles, ¿no? Ya sea porque tengamos una genética vulnerable o porque seamos personas muy sensibles en nuestros sistemas, solemos detectarlo, así no lo podamos ver. Pero ni se ve ni se huele la mayoría de las veces. La segunda es que tendemos a pensar que la enfermedad o la toxicidad medioambiental le tiene que afectar a toda la familia por igual, ¿no? O sea, sí, y esto es un gran tema que los enfermos por moho como una cruz, ¿no? Porque son los únicos que están enfermos y el resto de la casa no. Entonces no puede ser el moho porque, claro, si no estaríamos todos enfermos. No. El 25% de la población mundial tiene unos cambios, una mutación en los genes de HLA-DR. Y estas personas no pueden ni detectar, el cuerpo no les detecta la micotoxina y no la pueden excretar, con lo cual tienen un riesgo súper elevado de desarrollar problemas por esto. ¿Son solo estas personas que que se van a enfermar? ¿Es solo el 25% de la población? No, porque si una persona, aunque tenga una genética favorable, es decir, no tiene esta mutación, ya está inflamada o ya tiene las vías de desintoxicación, ¿no? Las vías de drenaje, los órganos de desintoxicación ya los tiene un poco atascaditos, y quién no los tiene viviendo en el mundo en el que estamos viviendo hoy, ¿no? Sin En duda. noviembre de 2024, también puede generar una respuesta inflamatoria, ¿no? Es como que se van añadiendo capas y como que la capa de la micotoxina es una capa muy densa de realmente que genera con mucha interferencia en el cuerpo. Entonces, es importante, como tú bien dices, primero dejar claro que ni siempre lo vemos, ni siempre lo leemos, ni a todo el mundo le afecta por igual, porque somos seres bioindividuales y que realmente lo óptimo, como ocurre en Estados Unidos, tienen un 50%, ellos reportan un 50% de casas infestadas. Fíjate. Me parece una... Aquí en España no sé si tenemos, yo no he podido encontrar ninguna estadística, pero No, yo que vivo en las Baleares, te digo que es un problemón. Aquí es un problemón, en Mallorca es mucho mejor porque la calidad de la construcción es mejor, pero donde yo me reinfecté por última vez fue Ibiza, es el paraíso para el moho, ¿no? O sea, casas, paredes finas, mucha humedad, bueno, es todo un tema. Entonces, realmente, incluso para las personas sanas, hacer una búsqueda activa nos podría aportar muchísima prevención de enfermedad, porque la realidad es que muchas veces esos pacientes no lo detectan, o sea, son pacientes que, por ejemplo, no tienen esa hipersensibilidad. Yo siempre digo que la hipersensibilidad puede ser una cruz, pero nos protege, porque a la que lo siento yo me puedo proteger, pero hay personas que no lo sienten y entonces la forma en cómo llegamos al diagnóstico es con un cáncer, ¿no? Llegamos a un cáncer y, o sea, hacemos un estudio y vemos que las micotoxinas estaban en juego. Entonces, yo creo que evidentemente en el mundo ideal al que espero que nos movamos, ¿no? Hacia el que espero que veamos, creo que debería sí. ser activa de las micotoxinas sin ninguna duda. Cuéntame un poquito, Julián, qué lugares de la casa vamos a buscar un poco, ¿no? Tenemos que tener una mayor sospecha, y ya no solo lugares, que otros aspectos de la esfera del paciente, ¿no? Tenemos que realmente buscar, ¿no? El posible contacto con el moho y la micotoxina. Sí, esto, ¿sabes lo que pasa? Que, repito, como decía, no tenemos la imagen de que solamente hay moho si lo vemos en la pared, pero no. No. Cuando vamos a realizar una inspección, llevamos equipos que nos permiten visualizar lo que los ojos no ven, ¿sí? Lámparas ultravioleta, eh, medidores específicos y especiales de humedad, cámaras térmicas, buscando la humedad y buscando los cambios de temperatura, los puentes térmicos, y también cámaras endoscópicas donde tenemos muchas veces que introducirnos dentro de la pared porque el moho está al otro lado de la pared. Y el problema es que la micotoxina, corrígeme si me equivoco, Sara, atraviesa la pared. Tremenda. Sí, Tiene la capacidad de viajar kilómetros y kilómetros. Es tremenda. es tremendo. No hay en ese microbioma global del planeta que tenga Mm, esa capacidad de la micotoxina. claro, por eso, claro, el moho puede aparecer en lugares insospechados. Puede acechar prácticamente todo. Dentro de las paredes, debajo del suelo, ¿sí? En el sistema de calefacción, en la ventilación,
en el aire acondicionado, en los conductos. Toda aquella persona que en su casa tenga conductos, tenga aparato de aire, tenga sistema de ventilación forzada, eh, calefacción, digamos, por aire o por conducto, tiene que revisar porque tiene condiciones para que se generen. Si hay unos niveles de humedad que pasen el 50-60% principalmente, pues esto es una realidad. Pero fíjate, ¿cuál sería el lugar más húmedo de la casa? ¿Sí? Porque esos son los lugares donde con más facilidad el moho va a aparecer. Uno, evidentemente, es el baño. Y si son baños interiores, que a día de hoy se hace mucho, todavía más. Y muchas veces vemos cómo todo, hay como un cerco negro alrededor del plato de ducha, de la bañera. ¿Sí? Empezamos ya claramente a visualizar porque tenemos niveles de humedad más altos. Pero repito, no hace falta que se vea para que el moho esté. Otro punto, por lo tanto, el baño hay que cuidarlo muchísimo, ¿sí? Y confiar y asegurar, no confiar, asegurarse porque, de que no tenemos ningún tipo de filtración, que no estamos, que no se, que las siliconas que permiten que no se filtre el agua por detrás del plato de ducha, que lleguen a la pared, etcétera, que todo esté bien mantenido y en perfectas condiciones si no tenemos un problema. Hablo, repito, siempre desde el aspecto de que nunca ha habido nada en esa vivienda, porque si en la vivienda ha habido daños por agua, hay que inspeccionarla, porque este es un tema. El seguro lo único que hace es aparentemente resolver el problema si fue una filtración y luego dejar secar y pintar. Pero las humedades y la experiencia nos demuestra que a veces cuando hacemos unas pequeñas incisiones y metemos cámaras térmicas, perdón, el endoscopio, para ver qué pasa al otro lado de la pared, encontramos verdaderos, no sé, civilizaciones, ahí hay un mundo, ¿sí? Un mundo que puede estar causando verdaderos estragos luego posteriormente en la salud. Y tú has hablado de muchas sintomatologías o de padecimientos bastante altos, pero encontramos, tú lo sabes, personas con una especie de rinitis, una cosa así que Sí. como que va y viene, ¿sí? O una tos que uno no tiene muy claro, pero son ese tipo de detalles que al final nos están avisando de que estamos, de que hay algo, ¿sí? Que nos está haciendo daño. Evidentemente, pueden haber más cosas, compuestos orgánicos volátiles y otras cuestiones en el entorno, pero es muy interesante observar también cuando uno sale de su casa y regresa. Fíjate, tengo un caso muy interesante en Zaragoza y de una persona que tenía un problema de asma, porque las personas con un problema respiratorio tienen que tener mucha alerta, un problema autoinmune, como tú decías, especialmente no pueden dejar de, de inspeccionar y revisar muy bien la casa. Pero te voy a dar un caso realmente extremo en de las posibilidades que tiene el moho. Y es que la persona sabíamos que la casa tenía algo, porque cuando salía de la vivienda mejoraba. Había visitado, no sé, la cantidad de especialistas por media España, nunca había tenido una solución definitiva. Solamente la solución vino cuando se detectó el moho en una planta de interior que le estaba perjudicando. Eso Que es, fue un regalo, sí, un regalo envenenado, sí. pero con Una muy buena intención, pero envenenado. Y hasta que esa planta no salió de su vivienda, ya no encontró tranquilidad. fuerte que fuera la planta que la puedes quemar. No es como, pero sí, sí, esto es como tú dices, es tremendo tener esa sospecha. Y ya no solo en el hogar, en los coches. Mi coche estaba Mm, infestado. Los mm, colegios, en los gimnasios, la sauna donde vamos. O sea, necesitamos mantenernos muy curiosos. Yo siempre digo, ¿no? O sea, eh,
creo firmemente en la resolución completa de la enfermedad crónica. Si realmente nos sentamos a mirar con curiosidad todo lo, ¿no? Desde todos los ángulos qué es lo que le está ocurriendo a esta persona. Entonces, si no estás acabando de resolver, sigue buscando y si sospechas más. La otra grande es que las micotoxinas perduran en el cuerpo infinitamente si no las quitamos en algunas personas. Y esto vemos que, o sea, yo puedo estar enferma hoy por una exposición que tuve cuando nací o cuando era más pequeño. Los niños son más vulnerables. La otra es que a través de la lactancia materna se traspasan micotoxinas de nuevo. A ellas les gusta estar en la grasa y pues el tejido mamario y la leche materna son tejidos de alta concentración. Y lo que a mí me gusta siempre explicar a mis pacientes, sobre todo las mujeres, es que el embarazo y el parto son grandes procesos de desintoxicación para la mujer. Creamos Claro. vida, compartimos lo bueno y compartimos nuestra carga tóxica con ese niño. Yo vi un paciente, el paciente más extremo que yo vi, un bebé muy enfermo, un bebé de unos 4 meses, el típico cólico, llora, no duerme, no tolera ninguna leche, ni la de la madre, ni una fórmula, ¿no? O sea, un niño que está en lucha con la vida y que evidentemente eso no lo podemos etiquetar solo de cólico del lactante como se le había, ¿no?, etiquetado. Este niño se estaba intoxicando con la lactancia materna. La madre tenía una toxicidad por micotoxinas no detectada que había adquirido muchísimos años antes, con lo cual no estaba en el espacio, ¿no? Era difícil de pensar. Por eso digo, la sospecha es clave, ¿no?, aquí. Y el bebé se estaba intoxicando por micotoxinas. Hicimos todo el protocolo y ese niño empezó a mejorar. O sea, es como mantener esa sospecha muy alta, mantenernos curiosos y nunca aceptar un diagnóstico de irreversibilidad, de esto es lo que hay, ¿no? Lo que hace la medicina convencional. Yo soy médico convencional y siempre defenderé es mi casa, no estoy en contra ni estoy en lucha con ellos, pero no podemos dar este mensaje a los pacientes. Nadie se merece esto y no es la realidad. Si yo no estoy en armonía con la vida, hay algo que me está interfiriendo esa armonía y tengo que encontrarlo para devolverme, es mi derecho, volver a un estado de paz, un estado de salud, un estado de vitalidad, ¿no?, de estar, ¿no?, pues conectado con la vida. Entonces, yo creo que esto es importante. También todo el tema de los contactos o posibles infestaciones del pasado, los coches, los gimnasios y otros ambientes que podamos sospechar. La transmisión persona a persona, esto me preguntan muchos pacientes que ya cuando se vuelven tan paranoicos me dicen, ¿tú crees que me lo pueden transmitir? No ocurre en teoría, pero sí es cierto, y esto lo habla mucho la doctora Jill Krista, que claro, o sea, el paciente enfermo por Mo, lo que le ha sucedido es que el hongo y la micotoxina le ha penetrado. Entonces el hongo ya se ha quedado en su cuerpo, ¿no? Sobre todo se almacena pues, en toda esa grasa, en los senos, en el sistema digestivo, en el pulmón. Entonces ahí el hongo empieza a crecer y empieza a crear micotoxinas, con lo cual ella los llama como que son personas que son sick buildings. O sea, tú llevas un poco al edificio enfermo contigo porque estás siendo productor de micotoxinas también. Pero solo para dejar claro que en teoría o sea, la transmisión persona a persona, ¿no?, para que no entremos ahora como en el miedo, Ya. ya no es una peligrosa. La otra que veo mucho también es la contaminación por alimentos. De hecho, el 25%, o sea, los estudios dicen que el 25% de la comida, ¿no?, a nivel mundial está infestada con micotoxinas. Sobre todo los cereales, el gluten y el maíz son los que más tienen, el café, el chocolate, todo lo que son frutos y frutas secas, vinagres, encurtidos, los fermentados, evidentemente el pan que se te ha enmohecido, lo ves verde, pues ese Claro, también claro. lo claro, ¿no? Pero que hay muchos alimentos que wow, ¿no? Una de las primeras fases del tratamiento que hacemos es eliminar toda esa, o sea, sacamos al paciente del lugar, ¿no? Primero me protejo, eso es como las leyes del socorrista, ¿no? O sea, me protejo yo para yo poder, me protejo, salgo del lugar, elimino de mi dieta y de mi vida, ¿no?, todo lo que pueda estar incrementando esa carga tóxica y activando mi sistema inmunológico y a partir de ahí ya entramos, ¿no?, en poco a poco abrir vías de desintoxicación, activar todos esos órganos de desintoxicación también en el cuerpo, aumentar la carga redox. Es muy complejo, ¿no? Eliminar biofilms, porque además esta es una grande, ¿no? Los hongos son, como tú bien has dicho antes, son grandes supervivientes, tienen inteligencia es brutal y a veces cuando estaba enferma me leía los libros de Dr. Jill Christ, a veces
me enfadaba, ¿no? Porque era como, le estás dando mucho poder al hongo, ¿no? Pero es que en realidad, ¿no? Ujú. Tiene la capacidad de crear biofilms, de protegerse, de soltar esas micotoxinas también para que no lo podamos, para inmunosuprimirte y que el sistema inmunológico no lo pueda encontrar, ¿no? Entonces, el tratamiento es extremadamente complejo y yo creo que una de las claves, ¿no? Que para mí, yo si volviera atrás en el pasado, es importante ir muy despacio y de una forma muy estratégica, ¿no? En primer lugar, siempre hacer un diagnóstico de certeza. Yo para esto, o sea, yo tengo la mente muy abierta, me encantan las medicinas alternativas, soy una persona muy conectada con la espiritualidad, pero a la vez tengo, pues, me gusta mucho la parte científica. Entonces, dado que es un proceso profundo que además nos va a llevar pues, un cierto tiempo y una inversión, ¿no? en reparar, necesitamos pues, hacer un diagnóstico de certeza. Y esto normalmente lo hacemos, o sea, lo que está más aceptado, el gol estándar ahora es un examen de micotoxinas en orina, ¿no? Con los laboratorios que España ahora está empezando a crear algunos test, pero los que hablábamos ayer, ¿no? Que los que más usamos son estos americanos, que son los primeros que empezaron, nos miran 17 micotoxinas diferentes. Y para mí es importante que realmente sepamos con qué estamos lidiando, ¿no? Porque si bien en otras cosas podemos un poco ahorrar con cuestionarios, ¿no? En este caso, saber qué micotoxina tengo me va a decir qué lugares, ¿no? Qué órganos en el cuerpo van a estar más afectados, qué atrapadores, o sea, qué binders, ¿no? Vamos a tener que dar para neutralizarlas mejor y nos va a ayudar luego a hacer un seguimiento durante el tratamiento. Vamos, en ese subir y bajar, ¿no? En esa ruleta rusa del proceso de sanación de una enfermedad crónica, donde pues a veces mejoramos, pero volvemos a caer, ¿no? Es importante a veces poder tener una herramienta con la que podamos cuantificar de forma objetiva, ok, vale, te estás encontrando mal, estás perdiendo la esperanza en el proceso, lo entiendo perfectamente, he estado ahí, sé lo que es, vamos a medir, vamos a cuantificar, vamos a ver, estabas en tantos millones y ahora estás en 200 y pico, estás bajando. Y Ujú. forma parte, ¿no? O sea, del proceso, porque sobre todo lo que la medicina convencional nos explica es que el proceso de sanación puede ser muy incómodo y sobre todo cuando hacemos desintoxicación, a pesar de que a veces lo hagamos de la mejor manera, con todos los antioxidantes, con el cuidado y el cariño y la lentitud que necesita, vamos a pasar por una fase en la que nos vamos a encontrar mucho peor, porque vamos a estar movilizando, ¿no? Yo recuerdo, yo perdí 10 kilos sin dejar de comer en 2 meses cuando empecé a tratármelo, ¿no? Y además eran kilos que me había costado mucho, ¿sabes? O sea, Ujú. me los perdí de golpe. Y es porque el cuerpo realmente, ¿no? Cuando empiezas a movilizar, o sea, se inflama, se molesta y realmente pues también saber que cuando estamos haciendo una desintoxicación pues que vamos a pasar por ese periodo. Ese es otro de los Ya. aspectos que siempre les digo a los pacientes, o sea, que también Ujú. sospecho los pacientes. El típico Ya. paciente que de dar bandazos con muchos profesionales, que tiene la fibromialgia, que tiene la fatiga, que tiene todas esas etiquetas diagnósticas no claras y que además me dice, cuando yo hago una desintoxicación o me hago unos tubos, me encuentro peor. Ya. El paciente que ahora con la desintoxicación normalmente sospecha que hay ahí pues micotoxinas también un poco en el trasfondo. Sí, esto que dices es muy interesante, porque al final el proceso de sanación es incómodo, siempre, pero es como todo, incluso cuando nosotros inspeccionamos y descubrimos moho en un falso techo, detrás de unas placas de yeso, debajo de una tarima de madera, y la prescripción no es otra que tener que levantar para sanear todo esto, es incómodo. Es incómodo porque pones todo patas arriba, lo pones peor aparentemente de lo que estaba antes, porque tienes que levantar el suelo, tienes que cambiar un falso techo o tienes que directamente entrar al otro lado de la pared, que es una pared, como digo, de yeso, que está totalmente afectada por moho. Eso es incómodo, pero es la solución, no hay de otra. Evidentemente, todo depende de a lo que nos enfrentamos al final y al cabo, ¿no? Y hay situaciones que son de fácil resolución, pues, simplemente por ser un problema de condensación, y otras que tienen que ver ya donde el agua o el problema de agua que se generó de humedad persistente o crónica ya no fue
por delante de nosotros, sino que está al otro lado de lo que nosotros somos capaces de ver. Y eso es incómodo, porque y eso a veces abruma a las personas. Pero es que no hay de otra, no tienen otra solución que resolver. Resolverse su salud y resolver aquello que le está destrozando la salud. Esto quería también una cosa muy importante, y es que mucho cuidado con aquellas personas que se lanzan a resolver el problema del moho por ellas mismas. ¿Sí? Compran la lejía, se lanzan que es tóxica, que además no resuelve el biofilm, porque el moho igual que las bacterias, se hacen su biofilm, se esconden y la lejía no puede con eso. ¿Sí? Necesitamos realmente, primero de todo, entender bien, mucho cuidado antes de enfrentarse al propio moho, porque se va a defender, ¿no? Yo a veces pongo un ejemplo, no sé si cómo lo ves, Sara, pero a veces digo, mira, la micotoxina es como la tinta del calamar. La tinta no es el Me calamar, gusta. pero el calamar lo utiliza para defenderse, ¿sí? Y lo crea el calamar. Pues la micotoxina, el moho la utiliza para defenderse, la crea ella, pero no es el moho en sí mismo, ¿sí? Pero, claro, necesitamos tener mucho cuidado porque cuando le atacamos, se defiende. Y si tenemos ya, porque hay personas incluso que tienen sintomatología que claramente estaría determinando una sensibilidad, que van directamente a por el moho, a remover todo, alerta con el polvo. Una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es hacer una limpieza, aspirar y aspirarse de la mejor manera posible con buenos aspiradores que sean de depósito de agua, no con filtros que estamos Circulando el aire, ¿no? haciendo que el polvo circule, quedándonos con lo más grueso, pero las micotoxinas lo atraviesan y siguen su camino. Entonces, alerta, alerta con esto, mucho cuidado, porque aquí va mucho más de lo que nos imaginamos para nuestra salud, para la de nuestros seres queridos. Si hay personas mayores, si hay niños pequeños y si hay personas con alguna problemática autoinmune de salud, de respiración, es que lo que nosotros vemos es que estar envueltos en un ambiente así es que no consiguen, si no se rebaja, ¿verdad? Sana la carga tóxica No. que hay. Mucho cuidado con las lavadoras, me estaba acordando antes. Pero no se me olvide, las lavadoras. Es que solamente abrir el cajetín donde colocamos las, los detergentes, mira, aprovechamos, alerta, por favor, que son que echamos en las lavadoras y sobre todo los suavizantes, que son muchos disruptores endocrinos. Cuando sacas ese cajetín, ves verdaderas faunas, ves menos el blanco, ves cualquier otro color. ¿Sí? Mucha alerta. Hay ciertos tipos de moho, además, que son tremendamente delicados, tremendamente tóxicos, y que en algunas circunstancias, si se detectan, habría que salir. Nosotros no solamente inspeccionamos, determinamos los puntos críticos, introducimos cámaras en el interior para determinar qué hay al otro lado que no vemos, pero también llega un momento en el que a veces también hay que saber qué hay en el entorno, qué carga, qué hay en ese ambiente de carga tóxica, qué tipo de micotoxinas si se corresponden con las que tenemos en el cuerpo detectadas, ¿verdad? Por si tenemos ahí el foco principal, pero sí, me quedo con esto que dice Sara y que también va en nuestra forma de hacer, que es tenemos que convertirnos, tener una forma de ver las cosas más de observador, más de rastreador, más de investigar qué puede estar pasando en los lugares donde yo habitualmente voy y yo no termino de encontrarme bien, ¿no? Así que, pero bueno, esta es... Qué buena reflexión, Julián. Lo que tú bien dices, al final, el que salta siempre a limpiar es el paciente más sensible, porque es el que tiene el problema. Y es el primero que le digo, tú no puedes hacer la limpieza, va a tener que venir otra persona, ¿no? En este caso,
idealmente una unidad profesional como la tuya, pero si alguien tiene que tomar las muestras, que sea otra persona, que por favor no nos pongamos, ¿no? Y mantener ese nivel de sospecha, evidentemente no podemos vivir controlando la vida, ¿no? Eso es una respuesta traumática que nos hace totalmente disfuncionales en la vida, pero sí pues mantener ese grado de sospecha, de curiosidad, ver un poquito qué partes, ¿no? de la casa o de nuestro entorno puedan estar más afectadas. Lo otro con lo que resueno totalmente es lo que tú dices, es increíblemente incómodo y es aterrorizador a nivel económico a veces afrontarnos a esta condición. Yo lo he vivido, a mí, o sea, no puedo comprender, ¿no? y empatizar más con mis pacientes cuando ellos me expresan, es que no puedo. De ahí, ¿no? Que siempre reitero, es mucho más económico y barato prevenir que tratar, siempre. O sea, Sí, va a ser mucho más fácil, de verdad. Si tú trabajas en la prevención en el hogar o haces una inversión en un momento si tienes una sospecha o entras en un lugar nuevo y quieres estar tranquilo, eso va a ser siempre mucho más económico que tener que correr, salir de ese hogar, ¿no? Y empezar a tratar a una persona que ya se nos ha enfermado, ¿no? Por no hablar ya de todo lo que perdemos de vitalidad para crear dinero, ¿no? En el proceso también, porque recordemos que la salud está conectada con esa capacidad. Si yo estoy sana y estoy vital y estoy feliz, tengo capacidad de servir mi propósito al mundo y estoy atrayendo dinero a mi vida para poder seguir creando, ¿no? Mi vida. Si por lo contrario estoy fatigada, con una niebla mental del copón, no puedo, entonces se bloquean ahí todas las vías, ¿no? De la abundancia, ¿no? Que para mí es toda una energía, entonces es cómodo, es caro, resultar caro, si le queremos llamar caro, es valioso, me gustaría decir que es valioso, es una inversión valiosa que creo que, oye, que tener la tranquilidad en nuestras casas no tiene ningún precio y bueno, pues como tú bien dices, pues mantener la sospecha en todas esas zonas. Julián, en esas zonas de la ducha típicas, o sea, yo soy purificadores, tengo deshumidificadores, vivo como en un barco, tengo, o sea, una corriente atravesándome mi apartamento de 40 metros. Además me ducho y pongo el calefactor para que se me seque todo bien, pero a veces la silicona veo algo y me vuelvo loca. ¿Cómo limpiamos eso? Yo a veces agua oxigenada, percarbonato, vinagre de limpieza. Cuéntame tú de qué manera como arreglas esos sí, trocitos de la casa que se empiezan a poner negros y que nos ponen nerviosos. sí, esto quedémonos con esa parte, ¿no? Tenemos que prevenir. No permitamos que al final el moho no solamente acaba con nuestra salud, que puede acabar con nuestra casa. Sí, es que es así. Es que vemos cómo los materiales se deterioran y bueno, cómo pierden facultad. Y es que vemos en todo lo que son, toda la zona de siliconas, toda la zona siliconada del baño, todo eso hay que cuidarlo con mucha atención. Las zonas muchas veces de la bañera que no tienen esa ventilación, porque aunque tengamos una ventana, a veces tenemos la bañera con una mampara y dentro, evidentemente, pues no estamos teniendo la posibilidad de una ventilación. Entonces, siempre prevenir. A mí me gusta mucho el vinagre de limpieza, es que tiene una gran capacidad de eliminar el moho. Es verdad que cuando hay manchas podemos utilizar el jabón o utilizar bicarbonato para hacer limpieza y luego darle con agua, perdón, con vinagre de limpieza. Lo que más me gusta y lo que más efectivo es el ácido hipocloroso, Okay. que tiene la capacidad de eliminar además el biofilm, es decir, sí tiene esa capacidad, es cero tóxico y es algo realmente espectacular. Se genera a través de una electrolisis de agua, sal y una carga eléctrica y es impresionante el cloro natural que genera. Además, tiene una cosa también increíble y es que tiene un efecto como de capa protectora durante unos días, de manera que cualquier cosa que se ponga encima en ese momento en la zona donde hemos limpiado con agua, perdón, con ácido hipocloroso, es que no se va a poder establecer. Entonces, Y esto, esto, dime. por aquí nos preguntan también Sí. el agua de ozono.
si nos sirve, pero ¿dónde podemos conseguir primero este agua hipoclorosa, la solución hipoclorosa? Sí, el ácido hipocloroso. Bueno, aquí esto es muy importante, este aspecto, ¿no? Porque no, necesitamos también seleccionar y elegir bien, ¿vale? Cualquier persona que esté interesada, nosotros le podemos un poco asesorar o ayudar en este punto para no equivocar. Evidentemente, el, el ácido hipocloroso es algo que se puede medir con unas, podemos medir incluso los ppm, la parte por millón de cloro que se generan y repito, es trabajar con algo que no es tóxico, porque hay muchos biocidas, tú lo sabes, ¿sí? Biocidas que matan el moho, pero es un desastre para el entorno y es un desastre para las personas que estén respirando lo que está emanando, los gases que eso está gaseando. Entonces, tener siempre mucha alerta y mucho cuidado. A nivel de prevención, mantengamos siempre todas esas zonas. Intentemos por debajo del 50% de humedad, no Ujú. mucho más, porque si no va a incomodar, no menos del 40%, para que la carga estática, ¿no?, del ambiente no sea incómoda. El- es bueno tener pequeños medidores de humedad, no valen casi nada, para tener una idea de lo que está pasando en nuestra vivienda, en nuestra casa. Tener buenos purificadores, ¿sí? O un buen purificador que sea capaz de eliminar la espora de moho. Esto muy pocos los hacen. Filtro Mucho E, cuidado con los filtros EPA, tú sabes, ok. que a veces lo que hacen es acumular y si no, de pronto encuentras por ahí purificadores que hablan de puedes estar 6 meses sin cambiar el filtro y es un lío, un desastre lo que eso puede Mm, generar, ¿sí? Entonces aconsejamos mucho más a nivel de purificación el plasma fotocatalítico. El agua oxigenada, tú lo comentabas, es verdad que es muy útil, pero en niveles que aquí no es comercial. Sí. mm, Creo que el agua oxigenada que se vende en farmacia es al 3%, pero los mejores resultados para eliminar el moho están mucho más por encima. Pero por eso seguimos recomendando el ácido hipocloroso y siempre tendremos el vinagre de limpieza, que es de gran ayuda. mm. Y también en zonas donde haya mucha humedad, donde alerta con las zonas nortes de la casa, donde pega la parte más fría, sobre todo en esa zona donde tú estás del Mediterráneo. La construcción nunca ha sido especialmente, siempre se ha pensado como que ahí nunca hace frío, y no es cierto, Es verdad. no es para el absoluto. Sí, casas muy mal aisladas, no pasa lo mismo como en la zona donde yo estoy, que es una zona donde las casas se hacen con un nivel de aislamiento muy potente. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues te encuentras cantidad de casas en toda la zona del Mediterráneo, toda la zona de Andalucía, ¿sí? Lugares donde no están bien los aislamientos, bien los cerramientos, y hay unos puentes térmicos enormes, es decir, empezamos a ver cómo la temperatura y la humedad de las paredes es mucho más fría y mucho más húmeda que la propia del Mm, ambiente. Eso genera que se alcance el punto de rocío, que se condense y el moho encuentra su capacidad, ujú, ¿sí?, de establecerse y siempre lo hará en la zona donde menos corriente de aire tenga. A veces abrimos para ventilar, pero el moho sale justo en la parte de atrás de la ventana, ¿sí?, que es justo donde el aire no está llegando, ¿no? Entonces, mucha alerta con esto, pero por favor, si hay algún tema que ya no es eh, alerta con enfrentarse de forma directa y si hay máxime, si hay algún tipo de sintomatología, por pequeña que sea, ¿sí?, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Mucho cuidado con los sótanos, mucho cuidado con los baños, mucho cuidado con los electrodomésticos, las lavadoras, debajo del fregador, mucha alerta, porque ahí el moho encuentra con mucha facilidad su sitio y las zonas. Y por favor, mucho cuidado con las casas vacías, con las casas de verano, que mm. se abren cada no sé cuántos meses, ¿sí? Nosotros estamos, fíjate, Sara, con clientes en Menorca, en Mallorca, en Ibiza, ¿sí?, que les ayudamos a tener un procedimiento y un protocolo, ¿sí?, para mantener las casas, porque si no, cuando regresen, olerán, porque
que siempre huelen, ¿sí? Y se van a encontrar con un problema. Ellos quieren ir a veranear, a ganar en salud, no a perder en salud. Y luego, mucha alerta también con aquellas personas que determinan comprarse una casa, ¿sí? Por favor, no es solamente una cuestión estética, ni de precio, ni de habitaciones exclusivamente. Mucha alerta con las huellas, con las pequeñas detalles que nos van a decir si aquí ha habido daños por agua, porque siempre encontraremos casas recién pintadas y recién arregladas, pero nunca sabemos lo que hay detrás. El problema viene después, ¿sí? Sí, Al año, la gente, ahí ya es terrible, disculpa, ¿sí? estábamos como fuera de tiempo. La gente que cree también que los edificios nuevos Ah, no sí. problema. Hay que recordar que un edificio que ha sido construido en época de lluvias también tiene potencialmente, ¿no? ese problema. Realmente que es, a mí, yo realmente si algún día me puedo comprar una casa, viviendo aquí en las Baleares es como un sueño de esos grandes, os traigo para que me digáis sí o no, sí o no, porque claro, no te vas, ya que te pones a pagar, ¿no? A invertir ese dinero en lo que es el hogar, ¿no? O sea, el hogar externo, tenemos dos hogares, el hogar que es nuestro cuerpo, ¿no? O sea, tenemos que invertir en esto lo que haga falta y ese hogar externo que es la casa, hombre, vamos a hacerlo de la manera más segura que podamos definitivamente. Julián, nos queda 3 minutos Nada, para más o menos para vamos como a dar 4 mensajes. O sea, hemos hablado un poco de lo que es, o sea, lo que es la toxicidad por micotoxina SIMO. Resumir rápidamente que el problema no solo es el hongo, sino que puede ser la espora en esa gente más asmática, sobre todo esos niños que tienen muchos eczemas, muchas dermatitis atópicas. La micotoxina es la que se queda dentro del cuerpo, sobre todo en esos pacientes que genéticamente pues tienen una vulnerabilidad, no pueden detectarla, no pueden eliminar la toxina, pero no son los únicos que se enferman, ¿no? Se puede enfermar todo el mundo, sobre todo si existe una inflamación, una carga tóxica ya de base. Recordar siempre las sincronías. El campo electromagnético ayuda al hongo a crecer, ¿no? Entonces, los típicos pacientes que se hacen cada vez más sensibles al campo electromagnético, yo siempre pienso, este tiene hongos o tiene parásitos, porque estos gérmenes patógenos crecen en presencia de las malas ondas que yo les digo. Entonces, un poco tener esa sospecha, pacientes, fatigas crónicas, cualquier tipo de diagnóstico desahuciado que no estamos viendo de dónde es, siempre vamos a pensar cómo el medio ambiente está impactando, ¿no? Mi expresión genética en este momento, cómo está mi sistema nervioso en este momento. Este es el grande. Para mí siempre yo empiezo, regulación del sistema nervioso es el paso número 1, porque si yo estoy en supervivencia no estoy en expansión. Si yo estoy en supervivencia no estoy en reproducción, y si estoy en supervivencia no puedo estar en vitalidad. Entonces, siempre plantearse medio ambiente, sistema nervioso, la genética no es un destino, ¿no? Dicen que la genética como que carga la pistola y es el medio ambiente el que no tira del gatillo, ¿no? Pues tener un poco siempre este concepto. Hemos hablado también pues de todas estas zonas más vulnerables del hogar y recordando que también fuera del hogar tenemos que a veces mantenernos curiosos, coches, escuelas de niños, oficinas, gimnasios, la sauna, ¿no? Todos esos lugares. Pacientes que sean sensibles, como tú bien has dicho, no entrar a remediar por su cuenta, pedir siempre apoyo, ¿no? De gente profesional como vuestro equipo, utilizando las soluciones hipoclorosas, ¿no? El percarbonato, el bicarbonato, el vinagre de limpieza, esa agua oxigenada que debería ser de mayor concentración, con lo cual no es una opción demasiado buena. Los americanos usan mucho el borato también, que aquí en Europa no lo podemos entrar. Yo estuve casi me meto en líos con la ley por tratar de entrar borón de Suiza y no lo conseguí. Entonces empecé a utilizar el percarbonato, a utilizarlo para la limpieza de ropa, ¿no? Le pongo una cucharadita de percarbonato, unas gotitas de aceite esencial de árbol del té, me dejo de tóxicos, de suavizantes y demás, que eso ayuda a que el hongo también, ¿no? Todo lo que sea toxicidad le hace crecer y bueno, y ver, ¿no? De qué manera en el hogar podemos ir haciendo. Hemos hablado también, ¿de qué más hemos hablado? Diagnóstico siempre muy importante, diagnóstico por vuestra parte, vamos a valorar el hogar, vamos a generar un plan de erradicación, porque ese es el primer paso para sanar, ponernos a salvo, ¿no? Salir del lugar que está infestado para luego poder entrar en un proceso más avanzado de erradicación
con antifúngicos y de desintoxicación profunda, diagnóstico con test de micotoxinas en la orina, principalmente el que estamos usando en este momento es el más aceptado. Tratamiento, deberíamos hacer otro live, es muy complejo, pero es... funciona. O sea, yo creo que uno de los mensajes que quiero dejar aquí es que si tienes un síntoma crónico, tienes la capacidad de revertirlo. O sea, no tomes, ¿no?, ese mensaje de la medicina convencional, tienes la capacidad y es todo lo que mereces, volver a ese estado de salud y vitalidad que para lo que ha sido creado, ¿no? Pues el cuerpo en su naturaleza tiene ese potencial, ¿no? Si no te estás encontrando bien, valora ese medio ambiente, busca profesionales que te ayuden a valorar tu medio ambiente, tu hogar, profesionales médicos que puedan evaluarte, ¿no?, en esa esfera completa de que somos demasiado grandes para todas las etiquetas, ¿no?, que nos ponen y es totalmente posible remediar el hogar, es totalmente posible tratar una toxicidad por micotoxinas. Yo soy un ejemplo de ello, ¿no? O sea, no te voy a decir que ha sido fácil, no te voy a decir que estoy completamente resuelta, es un proceso que lleva tiempo, pero que es posible y que yo miro atrás, ¿no? Hace un año y medio estaba ingresada en un hospital, inmunodeprimida, asustada, gracias a Dios, ¿no? Tenía ese conocimiento ya, tuve la oportunidad de conectar con mentores, tuve la oportunidad de conectar contigo y aquí estoy, ¿no? Poniendo mi experiencia al servicio, lo cual es, al final, yo creo, ¿no?, la magia de la vida, ¿no?, que podamos usar, ¿no?, pues esas experiencias para ponerlo. Y yo creo que he resumido un poco todo lo que creo que hemos hablado. ¿Tienes algo más tú que decir, Julián? ¿Algún mensaje que quieras dejar? Bueno, al final, solamente el que conoce es el que puede tomar un camino de solución. Creo que este es el propósito de este live, de este directo. Ojalá que cada uno entienda, porque al final las personas tienen que empoderarse en cualquier circunstancia de la vida y en esta época aún más. Así que de mi parte, Sara, agradecerte enormemente esta oportunidad. Me parece, sinceramente, creo que no hay nada como, como estar a veces, dejarte ayudar por personas que comprenden y han pasado por el mismo proceso. Creo que no en todas las profesiones sucede lo mismo, Mm, ¿sí? Esta cuestión, porque como nosotros vemos mucho sufrimiento, es muy mala vida de muchísimas personas que están afectadas o que detrás de su afectación reside un problema de mood, ¿sí? mm. Entonces, está detrás de una electrosensibilidad o una sensibilidad química, ya se sabe. Entonces, mucha alerta, sí, ojalá que evite que alguien pueda caer en niveles, digamos, delicados, porque esto al final también son niveles. Y nada, pues a disposición que estamos. Cualquier cosa, gracias por la oportunidad, A Sara. Ha sido, ti, Julián, es poder estar aquí contigo. Estoy un poco preocupada porque sé que a veces los live, cuando te pasas una hora, a veces no te dejan grabar y no nos gustaría que nuestra comunidad no pudiera volver, ¿no?, a este live con tranquilidad. Mañana yo voy a compartir la guía, es un post que tiene como 4 conceptos básicos y te voy a invitar como colaborador si tú quieres. Y por ya hemos supuesto. a trabajar en ampliar, en crear una guía más completa con ambas partes, la parte de la medicina funcional y la parte de la mitigación ambiental para poder pues ofrecer este recurso, ¿no?, a nuestra comunidad con el objetivo de que realmente pues las personas recuperen la confianza en la capacidad de su cuerpo de encarnar, ¿no?, esa salud y esa vitalidad que de verdad todos merecemos y que veo continuamente a los pacientes moverse en esa dirección. Así que mañana compartiremos esto, trabajaremos en crear una un poquito más completa en unas semanitas, porque crear contenido de valor lleva tiempo. Claro. Y nos tenemos que ver, yo creo, para una de campo electromagnético, ya cuando tengas más tiempo, cuando estés de vuelta de las vacaciones de Navidad, todo el tema del campo electromagnético, sé que tú eres un crack en todo esto, me encantaría que podamos traer también un poquito esto a la comunidad y que la gente también pues aprenda 4 herramientas básicas para, para lidiar con esto, porque evidentemente ha ocurrido mucho
desde que yo nací, que teníamos televisión en blanco y negro y que cambiábamos, ¿no? No teníamos ni el mando remoto a tener, ¿no? La tecnología que tenemos ahora, 5G y demás, y esto evidentemente está creando un gran impacto, ¿no? Es un cambio que ha sucedido demasiado rápido para nuestros cuerpos, así que me encantaría que pudiéramos hablar de esto en la... Cuenta con ello. Un placer. Un abrazo a todos, gracias por estar ahí. Cuídate mucho. Tú también. Gracias. Hasta pronto. Llamémosla, que no se nos caiga. Vamos.